Nos metemos a continuación en nuestra columna de Economía Política. Ya está junto a nosotros la docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriela Liruzzi. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días, Sergio. Buenos amiga días. de la casa, un montón de cosas me faltó en la presentación. No buenos días, audiencia. Bien, bien, con el veranito. Bueno, vamos a hablar sobre el salario mínimo, la caída del poder de compra. Primero preguntarte cómo se mide, si esto es mensual, si es anual, si hay distintas variables para que entendamos en qué nivel están los sueldos que percibimos. En realidad, cuando nosotros hablamos del salario, se mide el salario mínimo vital y móvil. Y hay un instituto de la Universidad Nacional de Buenos Aires, juntamente con una consultora de economía, que han hecho un estudio de la evolución del salario, del poder de compra del salario. Porque el salario, podemos decir, el salario nominal es la cantidad de dinero que vos recibís. Ahora, el salario real es tu poder de compra. ¿Cuántos bienes y servicios vos podés comprar con ese salario? Y en realidad, lamentablemente, se ha llegado a la conclusión que desde noviembre del 2023 a octubre del 2024, el salario real ha perdido el 28% del poder de compra. ¿28%? El 28%. ¿Por qué? Esto está sostenido primero en el pico inflacionario de diciembre a febrero, claro, a marzo inclusive. Segundo, en la devaluación de la moneda que hizo el presidente, ni bien y el ministro de Economía, ni bien subió. Y después el deterioro de las condiciones laborales del mercado de trabajo. El presidente dice en muchos de sus discursos que el salario se ha ido ajustando y le ha ganado a la inflación. Si nosotros midiéramos el salario mensual desde la caída de la inflación, digamos, pongámosle mitad de año, desde julio en adelante, sí los aumentos han ido acorde a la inflación. El problema es que no se ha recuperado la gran pérdida de salario, de masa salarial, que hubo entre noviembre y febrero-marzo que estábamos hablando. Esto hace que los argentinos no hayan podido recuperar su poder de compra. Bien, ¿y esto se va a poder hacer? Digo, pensando, si hoy, por ejemplo, Gaby, se reactiva algún mercado laboral, empezamos a ver algún tipo de mejora, como lo que está esperando, estimo, el gobierno nacional, ¿habrá alguna chance de que se recupere esto que se perdió o ya no? Yo quisiera ser optimista, pero creo que no hay como mucho espacio para ser optimista. El problema es que la reactivación se está dando, pero a saltos, digamos. ¿Qué significa? Es decir, se recupera un 0,8%. Se recuperó la industria el 0,8% entre septiembre y octubre. Pero de octubre a noviembre vuelve a caer la industria 0,4%. Entonces el 0,8% que se había recuperado perdió el 0,4%. Y en ese contexto los sueldos siguen igual. Digo, a ver, esto es un problema de hace muchísimos años, pero no vemos que se le gane a la inflación o que se empiece a remontar, por decir de alguna forma, después de tantos años de pérdida. En realidad no, porque no se acomodó de la situación inflacionaria que hubo entre noviembre y marzo y tampoco se acomodó de la devaluación que hubo entre noviembre y marzo. Entonces, como esas dos pérdidas que han sido tan importantes no han logrado acomodarse, en realidad no hay aun cuando hay una reactivación, la reactivación tendría que ser muy intensa como para volver a recuperarse. El otro problema que tenemos es que la mayoría de los trabajadores asalariados, digamos, no llega a cubrir su canasta básica de necesidades. Y esto es bastante grave porque entonces nos encontramos con que trabajadores regulares que están declarados no salen del límite de la pobreza, ¿sí? Entonces hay una gran masa trabajadora que, si bien está en blanco, está en situación de pobreza. Bien, me gustaría preguntarte por qué pasaría si este presidente o cualquier presidente tuviera la iniciativa de que finalmente esos sueldos estén por encima de la línea de pobreza.
Y en realidad no pasaría, o sea, habría una gran reactivación de parte del consumo. Los que creemos que la salida es keynesiana, estamos convencidos que si incentivas el consumo, esto dinamiza sí o sí la producción. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo, la gente consume más, es necesario producir más. Yo los otros días te contaba que la industria textil en la Argentina está produciendo el 40%. Entonces, hay una capacidad instalada ociosa que no haría necesaria una inversión genuina, es decir, no haría necesario que los empresarios compraran nueva maquinaria, sino solamente sería necesario que los empresarios pusieran en marcha esa maquinaria que tienen parada, es decir, la contratación de mano de obra. Bien. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con ese rubro, por ejemplo, con la ampliación del cupo para poder importar productos. En realidad, el rubro de textil, el rubro de pequeños electrodomésticos, el rubro de electrónica, son los rubros más vulnerables a esta apertura o a esta disminución que hay en la posibilidad de los límites de la importación. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son objetos pequeños que entonces en realidad no tienen tanta carga en el transporte y en el pago por envío, y esto hace que se incentive rápidamente el consumo en esos sectores. Bien. Bueno, pasamos a otro tema, Gaby, si te parece, hablar del dólar, de las tasas, de la inflación. ¿Cómo estamos en ese sentido? Hay que decir que parece haber controlado el gobierno o normalizado medianamente esta situación. Hay que ver después, lógicamente, las consecuencias que trae de la forma que lo hizo y qué puede llegar a pasar. En realidad, las expectativas en estos fin de noviembre, inicios de diciembre, hay una estabilidad del tipo de cambio. Inclusive los dólares financieros, el dólar MEP y el contado con liqui, han disminuido la brecha cada vez más. Hoy día el dólar MEP no llegaba a los 1.100 pesos, 1.038. Entonces, esta disminución de la brecha, esta estabilidad financiera ha revalorizado el peso, porque eso significa la caída del valor del dólar, significa que hay una revalorización del peso. Lo cual además también hace que el dólar oficial, que se estaba devaluando al 2% mensual, ya no sea necesario seguirlo devaluando a ese monto, a ese porcentaje. ¿Por qué? Porque cada vez se acerca más la brecha entre dólar oficial y dólar blue, digamos, o dólar ilegal para algunos. ¿Sí? Entonces esta brecha va acortándose cada vez más, lo cual incentiva a los sectores empresariales a aumentar las inversiones. Habrá que ver si realmente se toma como un incentivo. La inflación es un tema aparte. La inflación se ha logrado controlar, en noviembre no va a ser más de lo que ha sido en octubre, menos 2,7, 2,9, algunas consultoras privadas llegan a 3, pero no ha sostenido sobre todo en el aumento de las frutas y verduras por las lluvias, los efectos climáticos, digamos. Entonces, esta inflación que ha logrado bajar y la ha logrado controlar con dos anclajes. Uno es el anclaje del tipo de cambio, que lo tiene claramente frenado, y otro es el anclaje de la caída del consumo. Hay que ver qué va a pasar, si va a poder sostener el comportamiento del tipo de cambio y si va a poder sostener, o sea, la caída del consumo significa el no consumo de grandes sectores de la sociedad. Entonces hay que ver si la parte industrial y la parte productiva se pueden sostener aún con esta caída de este consumo. Bien. Bien, bien. Bueno, y otro de los temas también, algo que se conocía en la jornada de hoy, que tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno nacional, o en realidad una meta para el próximo año, que son reformas previsional y tributaria. Y esto es muy importante, ¿no? En realidad de la reforma tributaria vamos a tomar primero la reforma tributaria, porque de la reforma tributaria se empieza a discutir
cuando se decide que se va a dar finalización, tal como dice en la ley de creación, al impuesto país. Bien. Que es el impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria, ¿sí? Entonces, como en diciembre culmina este impuesto país, a los importadores hoy ya no se les está cobrando el impuesto país, porque los importadores van a facturar recién en enero. Entonces, no se está cobrando el impuesto país. La Argentina tiene una estructura tributaria sumamente concentrada. Tiene más de 100 impuestos y solamente entre los 4 o 5 impuestos representan el 83% del total de retención impositiva. Entonces, el presidente ha sugerido cambiar o modificar esta estructura tributaria y tener solamente 4 o 5 impuestos muy fuertes. Habrá que ver qué pasa con esto. Por el otro lado, también ha anunciado la reforma previsional. Y aquí sí es un poco más preocupante, porque en realidad la reforma previsional va acompañado de algunos anuncios rimbombantes, no habla de la edad, del cambio de la edad jubilatoria, pero sí habla de la finalización de los regímenes especiales. Bien. Los regímenes especiales no son solamente las jubilaciones de privilegio. Claro, es una parte. Es una parte y una parte menor. También tenemos que tener en cuenta que la docencia tiene un régimen especial porque también está apuntado a la docencia. Sí. Dada la carga de trabajo que los docentes tienen unos años menos para jubilarse, al sector sanitario, que también es una población de riesgo. Bueno, apunta a todos los regímenes especiales y plantea hacer un régimen único, previsional, atado a una reforma laboral. Y además plantea la aparición de un fondo de pensión o un fondo de jubilación que sea privado, a partir del cual cada uno elegirá si va a ser el Estado o si va a ser el privado el camino para el retorno jubilatorio. Bueno. Esto es cuanto menos una luz de alarma. Bien, ¿por qué, entre otras cosas? Sobre todo y específicamente porque los fondos de pensiones no han funcionado en ninguna parte del mundo. Y la otra cosa es que aún en los regímenes, aún en países como Estados Unidos, donde tienen mucho más aceitado el tema de los fondos previsionales, los fondos previsionales terminan dejando un gran sector de la población totalmente desprotegido, que nosotros no lo conocemos porque ellos no contabilizan a los homeless. Entonces ellos no tienen población en situación de calle. ¿Por qué? Porque no los cuentan. Mira, claro. Gaby, muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ustedes.